Hola, ¿qué tal, Predator fans? En esta ocasión hablaremos sobre la nueva entrega de la franquicia Depredador. Nos referimos a Prey, una película que tenía una propuesta interesante y a pesar de que es un producto que no se estrenó en cines, sino que pasó directamente a plataforma de streaming, ha resultado obtener la atención del público debido a una masiva campaña de publicidad en las redes sociales. Prey es una película que se estrenó de manera oficial durante la San Diego Comic Con en su edición de 2022. Las primeras impresiones de quienes fueron invitados a dicha función arrojaban frases como Prey es una película jodidamente buena o Amber Meat Thunder se gana al público y empatizas con su personaje de Naru. Y una frase que terminaría enmarcando toda esa vorágine de propaganda y que al mismo tiempo resultaba ser una frase bastante osada y ciertamente pretenciosa. La frase rezaba: la mejor película desde la original Depredador de 1987. Si bien traté con nulo éxito de mantener mis expectativas bajas y ser neutro, realmente parte de mí tenía cierta emoción creciente, abogando por darle una oportunidad al nuevo personaje, revitalizar la franquicia y esperar un mejor futuro para el mundo concerniente a Depredador. Sin embargo, se dio el 5 de agosto del 2022. Eran las 2 de la madrugada y recién había terminado de ver Predators del 2010 nuevamente, ya que aquella tarde de jueves 4 de agosto aproveché para repasar la franquicia. Sin embargo, evité ver The Predator del 2018. Una vez acabado el maratón, me dispuse a ver el estreno de Prey por medio de la plataforma digital Star Plus, que se nos decía antes. Todo bien hasta que terminó la película e inmediatamente grabé mis primeras impresiones de la misma, la cual tienes en el canal, puedes revisar en los videos o en una de las pestañas que estarán apareciendo. Podría decirse que eran altas horas de la madrugada y que quizá pudiera haber influido en mi primer acercamiento a la película. Sin embargo, ese mismo viernes por la tarde-noche volví a ver la película, pero en esta ocasión en la versión extra que se incluye en la plataforma, es decir, ver la película en idioma comanche, pero subtitulada en inglés. Noté varios detalles respecto al doblaje, como que no correspondía el doblaje con el movimiento de los labios de los personajes, pero le daba cierto espíritu de inmersión a la historia. Al terminar de ver la película, corroboré que no era lo desvelado o las horas de la noche al momento en que vi la película, sino que en realidad no había sido de mi total agrado. Por ende, la volví a ver al día siguiente, justo antes de realizar esta reseña que estás viendo, y seguí encontrando detalles que no terminan de convencer. El siguiente video es una opinión muy personal de lo que resulta, única y exclusivamente para mí, esta película. Le pido a la audiencia de favor que antes de emitir cualquier comentario, quejándose o juicio de valor o alabando la película, se den el tiempo para tener presente un par de cosas. Primero que nada, terminar de ver la película y la reseña completa, para evitar ser repetitivos. Y segundo, y quizás más importante, que mi opinión no es para atacar a nadie del público. Lo que a mí me guste o no, no es algo que tenga que estar a la altura de los gustos personales de cualquier otro individuo. Por eso simplemente puedo agregar que cuando encuentre opiniones divergentes a la mía, puedo decir simplemente, ¿estamos de acuerdo en no estar de acuerdo? Comencemos entonces con este pequeño ejercicio crítico desde la perspectiva de un fanático de Depredador. Básicamente la historia es muy simple, en ocasiones parece que son un par de historias paralelas, de dos entidades que están en su primer rito de paso. Por una parte tenemos a Naru, quien busca ser un cazador a pesar del tabú que tiene su tribu al respecto, mientras que por otro lado vemos a un depredador que llega al planeta para su primer cacería en la Tierra. En cuanto a la parte de Naru, podemos decir que es un personaje carismático, pero que, en honor a la verdad, daña bastante a su personaje colocar tendencias ideológicas actuales, en tiempos que sin duda, el modo de vida junto con el pensamiento era abismalmente distinto a la actualidad. Se vuelve la típica historia en nuestros tiempos. Coloca en cuestiones de rito de paso, que era exclusivamente masculino, y antes de que alguien opine y me tache de opresor, simplemente puedo decir que el registro arqueológico y etnográfico existe, y es suficiente evidencia para sostener lo que acabo de decir. Aquí el punto es que disfrazan el hecho de que Naru quiere hacer algo diferente, como si se tratase de rebeldía, y aquí encontramos una incoherencia que se repite un par de veces. Le permiten ir con el grupo de guerreros, la animan
pero instantes después le dan una paliza. La levantan el ánimo, le dan señales de esperanza, pero tristemente la conveniencia del guión para encajar con lo que pide la sociedad de la década de los 2020 pone nuevamente al macho opresor, impidiendo que Naru logre mostrarse a sí misma y a su gente que puede romper los estereotipos establecidos. Me gustaría abrir un pequeño inciso aquí mismo, pero retomando el punto que dije hace un momento sobre la incoherencia. Me refiero a que Naru sabe cazar, sabe sobrevivir por sí sola, en un medio hostil, sabe utilizar plantas medicinales, cosa que en la película muestran que es un conocimiento exclusivo para las mujeres. Es decir, volvemos a la contradicción y a la victimización innecesaria para la película. Por si no queda claro, insisto, Naru es un personaje bastante capaz y que no necesita demostrar nada. Ya es un personaje increíble, pero que se ve mancillado por aquella necesidad obsesiva del cine de encajar en la ideología de la década de los 2020, agregando frases como "no me dejan casar porque no creen que puedo hacerlo", o la frase que le dice Tavi y que queda mal empleada en esta película por las circunstancias. La frase es: "diles, hasta aquí te permito llegar, no más, solo hasta aquí". Me recuerda lo que hicieron con el reboot de Motu Revelation, cuando Beastman le dice a Evelyn: "en mi pueblo tenemos una frase que dice, me pertenezco". Hasta aquí tengo que hablar sobre la crítica adelantada que hicieron bastantes detractores de la cinta. Simplemente puedo decir y reiterar que no me incomoda que una mujer tome el rol protagónico en la película. Es la Ripley de las películas de Depredador. Y como he dicho antes, personajes como Alexa Woods, Kelly de ABPR, Machiko Noguchi, Mandy Graves, la Teniente Ligachev, Yaya Swams, entre otras, han aportado y acrecentado el lore de Depredador. Además de estar a la altura de las circunstancias sin necesidad de recurrir a la victimización de dichos personajes, cosa que tristemente ocurre con Naru. Aún así es un personaje carismático y analítico, pero que en ocasiones el guión es muy incongruente, ya lo veremos más adelante. La película tiene grandes momentos, desde mostrarnos una interpretación de la ventana al pasado, de cómo pudo haber lucido una aldea de comanches, sus costumbres, su modo de explotación del medio, que tienen todo lo necesario para vivir sin ser extremadamente invasivos con la naturaleza. Un equilibrio casi perfecto y mostrando también parte de la ideología de estos pueblos originarios. Al mismo tiempo se nos muestra una escena que me pareció bastante interesante, ya que fue un detalle muy bien cuidado. Me refiero a la escena de los bisontes en la pradera, que aparecen desollados debido al comercio de pieles por parte de los invasores europeos. Y déjenme decirles que es algo bastante apegado a la realidad, ya que parte de la estrategia inicial para erradicar a los grupos indígenas desde los primeros asentamientos europeos hasta parte del siglo XVIII era atacar a los bisontes. Los jornaleros con una hoz y a caballo les herían en las patas y a veces lograban cortarles algunas extremidades para poder matar grandes cantidades de bisontes, sin gastar tantas balas, con la finalidad de diezmar las hordas de indígenas, acabando así con su sustento alimenticio, ya que para algunas tribus indígenas el bisonte era lo que el camello es para los árabes, un regalo divino del que se obtienen los recursos para la subsistencia. Es por ello que dicha escena me agradó, y sobre todo cuando Naru presenta sus respetos al espíritu de los bisontes, dejándonos ver parte de la cosmovisión de su pueblo, un detalle que se agradece totalmente. Antes de hablar un poco más del choque de mundos que hay entre Naru y los cazadores franceses, es necesario hablar de la parte que sigue al depredador. Dentro de la saga, esta es la tercera película que le da cierta atención a la incursión del depredador mientras se encuentra en la cacería sin enfrentarse a uno de los protagonistas. Las otras dos películas de donde se le ha dado un poco de tiempo extra en pantalla al depredador para extender de cierto modo su historia son AVP con el Scar Predator y AVPR con el Wolf Predator. En esta película vemos un depredador que parece bastante experimentado, a pesar de dársenos a entender por entrevistas que se le ha hecho al director Dan Trachtenberg que es un personaje que llega por primera vez a la Tierra. Se observa cómo va escalando cada presa, es decir, primero mata una serpiente de cascabel, luego un lobo, después un oso, que por cierto la pelea contra el oso fue bastante buena, de las mejores escenas que tuvo el film sin duda, para posteriormente enfrentarse de lleno a los humanos.
Del depredador tengo que decir un par de cosas. Me gusta la coreografía que le pusieron en sus escenas de pelea, realmente muestra una agilidad que se agradece. La pelea contra los indígenas que van por Naru es entretenida y te muestra parte de su equipo, que en honor a la verdad, de nada sirvió que le quitaran el cañón de plasma, ya que sigue siendo armamento demasiado ventajoso y letal respecto a sus presas. Otra de las peleas que me pareció que es digna de recordarse y que seguramente seguirá dentro del imaginario colectivo de Depredador por años, es la pelea contra los franceses en el Bosque Quemado. Es un festín de sangre y gore digno de la franquicia y que no tiene desperdicio alguno, seguido de una batalla mano a mano contra Tabi, que honestamente es una pelea más memorable que el desenlace final. Y hablemos un poco de la batalla final que tiene contra Naru. Por momentos al ver la película pensé, es Naru Schwarzenegger, haciendo las trampas para el depredador. Algunos planos son un remake de la película original, solo que aquí sustituimos el fango por una flor de pétalos anaranjados, para decir la frase de Depredador de 1987, He can't see me, o no pudo verme. La batalla final siento que tiene mucha incongruencia, es decir, el depredador durante toda la película tiene sus momentos de torpeza de manera garrafal, todos lo muerden, todos le pegan, siempre reacciona muy tarde a las agresiones, pero vemos que hay momentos donde se luce como un peleador experto. Por ejemplo, uno de esos momentos goofy del depredador es cuando entra al bosque quemado y cae en una trampa de oso. En ese instante vino a mi mente la escena de Depredador de 1987, cuando el depredador se roba el cadáver de Blade, y al manufacturar las trampas con fibras naturales, Dodge le dice a Dillon, ante su cuestionamiento, pudo ver los cables, quizás esto no lo vea. Ok, puedo tolerar ese detalle bajo la argumentativa del frío del metal y la baja tecnología que trae este depredador, pero aquí resalta una nueva contradicción. Si se supone que es un depredador con equipo menos sofisticado, ¿por qué la visión es más nítida de su biocasco? ¿Por qué su puntero láser siempre da en el blanco al que apunta? Y su camuflaje de invisibilidad no se daña al caminar al agua, inclusive al sumergirse, ya que en Depredador y Depredador 2 se nos muestra claramente que pisando un charco de agua el camuflaje automáticamente empieza a fallar. También sucede eso en los videojuegos y en los cómics, pero bueno, digamos que el Shaman Predator lo hizo porque pudieran ser a modo de hechicero, ¿no? Es decir, vamos a decir que un hechicero lo hizo, pero digamos mejor que el Shaman Predator lo hizo. En fin, retomando lo de la pelea del bosque quemado, el depredador cae en una trampa de oso, luego es tumbado y apresado por 6 tramperos, sin embargo se levanta rápidamente y sin esfuerzo empieza a matar uno por uno, cortando, acuchillando, golpeando, azotando y por supuesto levantando uno de los tramperos, quizás unos 90 kilos de peso, con su brazo. Acciona su escudo y lo finiquita sin parpadear, inclusive se toma un momento para mofarse de su reciente víctima. Es aquí cuando la pelea final con Naru tiene momentos de más incongruencia. ¿Cuánto puede pesar el personaje de Naru? ¿Unos 60 kilos por mucho? Y aún así logra hacer que el depredador, cuando la tiene agarrada del cuello, no logre retenerla. Se arrastra jalando al depredador para que el escudo quede atorado entre 2 piedras y no logre finiquitarla. Discúlpenme, pero esa escena no la compro y simplemente no me convence. El depredador pesará alrededor de unos 180 kilos, digámoslo así, y mide unos 2 metros con 20 centímetros aproximadamente. ¿Cómo sería posible para una persona de 1,70 m que pesa 60 kilos mover a la grosería de peso que representa un depredador? Cuando claramente en la escena del bosque quemado, la víctima que decapitó el depredador no podía ni hacer temblar el brazo de este mismo personaje, o sea, del depredador. Es lo que me parece bastante incongruente, ¿no? No sé, conveniencia del guión, digámoslo nuevamente así. Aunado a ello, el modo en cómo le quita uno de sus colmillos Naru al depredador, tan fácil como arrancar una mandarina de un árbol. Pero bueno, conveniencia del guión. Si bien el depredador en esta película se vuelve el doble de torpe sin su casco, también parece que por la conveniencia del guión, cada que se quita el casco se reduce su capacidad para razonar. Lo explico a continuación. Sin su casco parece que le resulta más difícil poder distinguir a las presas. Vaya, estoy de acuerdo con ello. Aunado al hecho de que Naru ingiere la flor de pétalos anaranjados y que baja la temperatura de su cuerpo. Pero increíblemente no tiembla como los demás personajes que ingirieron dicha planta. Así es como se oculta el depredador. Bueno, digamos que es porque tiene más tiempo con esa planta, ¿no? De haberla consumido. Vamos de acuerdo hasta ahí. Pero, ¿en qué momento, gente? ¿En qué momento al depredador se le olvidó
que 1. Podía impedir que su lanza retráctil lo atacase. Se le olvidó colocar el seguro antihumanos hasta que dicha torpeza hizo que le cortasen el brazo. ¿O en qué momento se le olvidó que su especie de ballesta siempre va a impactar a lo que el biocasco esté apuntando? Es decir, ¿cómo estaba tan seguro que uno de los proyectiles iba a impactar a Naru cuando no tenía el casco puesto y el puntero no lo tenía ahí? Cierto. Con un movimiento lateral de cabeza, así como si se tratara de un cachorro, se le hace raro ver el puntero láser y aparece convenientemente el guión y muere nuevamente el depredador en esta historia. A lo Tom y Jerry, cuando Tom mete la escopeta a la pared y le sale el tiro, ¿no? Es decir, la conveniencia del guión hace que el depredador se dé cuenta instantes antes de que el puntero del casco lo tiene en la mira y solamente mueve la cabeza extrañado, pero no se quita. Entonces, detalles, gente. Finalmente Naru regresa a la aldea y entrega sus trofeos de caza al jefe de su tribu, como muestra de su hazaña y marcada con la sangre de su enemigo caído. Me parece un aspecto muy badass el que trae Naru cuando llega así toda llena de sangre. No sé, se me hizo un detalle, pero bueno. Inician los créditos, se nos muestra al final de los créditos a modo de pintura rupestre todo el resumen de la película y al final de esto se nos muestra en la misma pintura rupestre que se avecinan naves de depredadores en el horizonte hacia la aldea de Naru. La película en cuanto al aspecto técnico está bastante bien cuidada. La cinematografía oscilante en la paleta de colores fríos cuando se nos muestra a Naru explorando los valles sola, mientras que son cálidos cuando se encuentra junto a su tribu, son excepcionales. Una película que maneja planos abiertos bastante hermosos de la mano del director de fotografía Jeff Hutter. Es realmente lo mejor de la película. Los planos, secuencia y alguna que otra toma nadir realmente son muy buenas ejecuciones en la película. Ni se diga alguno que otro uso del plano americano, quizás intentando homenajear las primeras películas western. Es un apartado del cual no me quejo en absoluto. En ese sentido, pudieras decir que es la película que mejor cuida este aspecto en toda la franquicia. Inclusive cuando es de noche, la nitidez y la estética de las escenas es un agasajo visual, totalmente. En cuanto a los efectos VFX o CGI de la película, fallan en ocasiones, sobre todo cuando se trata de realizar a los animales por computadora. Es entendible, pero sí resalta bastante la baja calidad, sobre todo cuando aparece el puma en la escena. Parece sacado de la cinemática de PlayStation 3. Sin embargo, cuando el depredador es invisible resulta un poco curioso. Hay momentos en donde se nota impecable el CGI, pero hay otros en los que puedes ver todos los detalles del personaje como si solo se hubieran quitado el relleno sólido en una imagen de Photoshop. Por eso son pocas tomas cerradas del depredador cuando es invisible, yo creo que para evitar ese tipo de detalles. Las secuencias de acción, como ya dije antes, son muy buenas y es un apartado del cual ya hablamos gran parte, no me incomoda para nada. Creo que en ese sentido cumple, son coreografías muy bien logradas. ¿Qué es lo peor de la película para mí? Son un par de cosas. Por una parte, el diseño del depredador con casco creo que se ve imponente y al notarse que no se le ven los ojos, siento que se ve muy agresivo. Pero no me agrada que se ve jorobado o que de perfil parece un perico, por la mala proporción de la cabeza en relación al cuerpo. Algo curioso, ya que el director había dicho que harían que fueran mejores las proporciones, cosa que no veo realmente. Otra cosa que simplemente me decepcionó fue el aspecto del depredador sin casco. Es el diseño peor logrado en la franquicia a mi parecer. Y ojo, entiendo que se supone que es un depredador que procede de otro hemisferio, de otro hemisferio de su planeta. Eso lo entiendo, pero por ejemplo en el caso de los depredadores del 2010 sí era un aspecto completamente diferente, pero compartía cierta proporción respecto al rostro de esos personajes. El depredador de Prey, sin embargo, no. Parece que tiene varios tumores en el rostro. De hecho, es como si existiera una caricatura y este depredador fuera la versión live action, algo como lo que pasó con Tokka y Razar de las Tortugas Ninja. En otras palabras, la cara de este depredador parece una botarga, como cuando alguien quiere esculpir un depredador y no hizo un boceto o no tienen las referencias, ¿no? Y hacen una cosa así muy curiosa. Y entiendo que en los cómics, esculturas del propio Narin, de repente hay diseños bastante folclóricos, pero al ser un producto oficial,
Sí me sorprendió el resultado final. Me recuerda también a uno de los monstruos que aparece en la película The Army of Darkness de Sam Raimi, el cual está en el pozo casi al inicio de la película. Digámoslo de otra manera, para ir cerrando este apartado, es un aspecto que si pudiéramos trasladarlo a un humano, quedaría algo así como la chica perturbadora del anuncio de PlayStation allá por los 2000. Y realmente el bajo presupuesto de la película no es excusa para haber mal logrado este diseño de este depredador. Lo siento, pero realmente la excusa del bajo presupuesto no tiene nada que ver con los fallos garrafales que he detectado y que he dicho en este video, ¿no? Aún así, bueno, pues conseguiré la figura. Ya veremos si con el tiempo le tomo cariño o no a este nuevo aspecto, que parece máscara de feria o casa del terror de bajo presupuesto. Y se me hace curioso porque Studio ADI estuvo involucrado en la creación de dicho personaje. Ellos son conocidos por haber colaborado en las películas de Depredador, desde Alien contra Depredador Requiem, The Predator del 2018 y esta película, ¿no? Entonces es bastante raro que, bueno, ha de ser cosa del director este diseño, pero bueno. Quizás si hubieran hecho algo como el rostro del Scout Predator de NECA pudiera haber sido algo similar. Quién sabe, el futuro de los diseños del depredador me dejan con una incertidumbre total. Finalmente, otra cosa que no me gustó es el origen del arma bucanera que vemos al final de Depredador 2. Con esto simplemente desmantelan lo que se establecía en el cómic de 1718, retirando el canon del Golden Angel y dejándonos con la duda de cómo es que el Elder Predator obtuvo esa arma. ¿Quiere decir que el Elder Predator mató a Naru? Y se me hace algo lamentable que haya cambiado el origen de poner al capitán Rafael Adolini en el cómic peleando codo a codo con un depredador a cambiarlo por uno de los tramperos que convenientemente hablaba comanche para enseñarle a Naru cómo operar la pistola. Y sí, hermanas y hermanos del clan, el trampero que vemos en la película con su pierna mutilada es el dueño de dicha arma, y en los créditos podemos ver que se llama Rafael. Pasamos de piratas en las costas de Guinea a tramperos comerciantes de pieles en el norte de América. Tan solo nos queda aceptar tan mala decisión del director, pero bueno, quizás era la única oportunidad de explorar esa parte de la historia del depredador en la pantalla. No podemos decir que en la pantalla grande, pero bueno, en un film. Finalmente, Predator fans, solo me queda decir que es una película que sin duda gustará a la gente, sobre todo a quienes no son fanáticos del personaje. De Depredador, seguramente su éxito comercial traerá nuevas entregas y atraerá a nuevos fans, como lo hizo Depredadores del 2010 en su momento. Esperemos que mejore la calidad conforme se hagan nuevos proyectos. Es una buena película, pero definitivamente, en mi humilde opinión, Depredador de 1987 y Depredador 2 de 1990 siguen siendo lo mejor de lo mejor que hay de Depredador. Pueden o no estar de acuerdo conmigo, todos tenemos gustos y opiniones distintas. En ese sentido, para quienes no compartan mi opinión, les digo, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Es una película entretenida, pero que sin duda cometí el error de tener grandes expectativas por momentos. ¿Y a ustedes, Predator fans, qué les pareció la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué esperan a futuro de esta franquicia? Déjenme saber en la sección de los comentarios, que los estaré leyendo. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y compartir con tus amigos y en tus redes. Me apoyas para seguir haciendo contenido de este tipo y más. Sin más que decir, pasen excelente día. Yo soy Elder Tusk y nos estamos viendo hasta la próxima.